Primera de Reyes 17:1. Diagnóstico versus pronóstico. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías, el profeta Elías, conocido como el profeta del fuego, Elías fue el que oró pidiendo fuego del cielo, y el fuego descendió y consumió todo. ¿Sí? Por eso se lo conocía así, como el profeta del fuego. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya ¿qué? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Por mi palabra. Fíjense, noten eso porque es importante para lo que viene luego. Elías dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dice por palabra de Dios. ¿Sí? No está diciendo Dios me dijo que no va a llover, Dios me dijo que durante estos tiempos que se aproximan no va a haber lluvia, no va a haber rocío. No. Dice, no va a llover, no va a haber rocío, sino por mi palabra. ¿Sí? Vamos a Primera de Reyes 18:1, ahí nomás. Dice, Primera de Reyes 18:1, pasados muchos, ¿cuántos? Muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, es decir, en el tercer año después que Elías dijo, no va a llover, no va a haber rocío. Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Después de 3 años, viene la palabra de Dios a Elías y le dice, hacé esto, y una vez que vos lo hagas, yo voy a hacer llover sobre la tierra. Fíjate cómo está ahí combinada el oír lo que Dios dice con la fe del profeta. Lo que Dios le está diciendo a Elías es, Elías, hacé lo que yo te digo, que yo voy a traer lluvia sobre la tierra. Habían pasado 3 años y medio desde que Elías dijo, no va a llover si no es por mi palabra. 3 años y medio. Tenemos que pensar que para Israel, para el pueblo, era muchísimo. Ellos se dedicaban a la agricultura. Y para un pueblo dedicado a la agricultura, que no llueva durante tanto tiempo, significa perder muchísimo. Animales que se mueren, cosechas que se pierden, tierra que no produce. 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio pasaron y Elías dijo, no va a llover, y aparentemente Dios estuvo de acuerdo con Elías, porque durante 3 años y medio el cielo se cerró. Es decir, Dios respaldó la palabra del profeta Elías. Durante 3 años y medio no llovió. Mirá lo que dice Santiago 5:17. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a ¿qué? A las nuestras. Y oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente. Para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Durante 3 años y medio no llovió, porque hubo un hombre parecido a vos y parecido a mí, con pasiones semejantes a las nuestras, así de calentón o de calentona como puedes llegar a ser vos, como puedo llegar a ser yo, así de pasional y de temperamental como podemos llegar a ser vos y yo, así de cabroncito y cabroncita como podemos llegar a ser vos y yo,
Este hombre se paró y dijo, no va a llover en toda esta tierra por 3 años hasta que yo vuelva a decir que llueva. Vieron que no hay que idealizar a los hombres y a las mujeres de la Biblia, porque la Biblia es descarnada, te describe con punto y coma las cosas. No esconde nada la Biblia. Y a veces me pregunto qué dirá el libro de la vida que se está escribiendo en este momento en el cielo, de mí. ¿Qué dirá cuando se abra ese libro, no? Si la Biblia registró la historia de estos hombres y de estas mujeres, me pregunto, ¿qué dirá ese libro que está en manos del Cordero de Dios, del Hijo de Dios? ¿Qué dirá de mí? Y me agarra escalofríos y digo, ¡ay, Dios mío! Ahora, un hombre que se paró ahí delante del pueblo y dijo, no va a llover. La semana pasada les dije que el gran problema de los creyentes es que no tenemos demasiada disposición para salir del rol de oidores y pasar al de hacedores. Y por eso la palabra se pierde. La palabra, si yo les preguntara cuál es la palabra que Dios nos dio para este año. Esa es la palabra que Dios nos dio para este año como una palabra rectora. Todo lo que logremos y todo lo que conquistemos y todo lo que recibamos va a ser producto de estar, de permanecer en Él. Esa es la palabra. Por eso a veces no vemos resultados en nuestra vida, porque la perdemos de vista. La perdemos de vista. Entonces, las próximas 24 horas, después de oír cada palabra que Dios nos da, se transforman en vitales para poder experimentar todo lo que viene con esa palabra. La fe viene por oír palabra. La palabra es Cristo. La fe viene por oír a Cristo. Y oír me lleva a la acción, porque es Cristo el que me está hablando. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que cuando yo no pongo en acción, no me muevo sobre la base de esa palabra, no voy a ver el resultado que viene a través de esa palabra, lo que Dios quiere expresar a través de esa palabra, no lo voy a ver. La palabra no nos puede quedar solo en conocimiento, tenemos que pasar al plano de la vivencia. De la vivencia, tenemos que hacer carne cada palabra que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la palabra es para eso, es para vivirla. Decí conmigo, Señor, quiero dejar de ser un cristiano teórico. Quiero ser hacedor. Amén. Vas a tener varios desafíos esta semana entonces. Pero nos vamos a tener que poner en práctica la fe. ¿Sí? Los textos que leímos recién nos enseñan que Elías oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente. ¿Sabe lo que significa ferviente? Significa hervir o entrar en ebullición. Eso significa ferviente. Hervir o entrar en ebullición. Ahora imagínate cómo fue la oración de Elías, para que la Biblia describa que oró fervientemente. ¿Cómo habrá sido esa oración? Bueno, Señor, yo vengo acá a pedirte si tenés ganas por ahí, si no estás muy ocupado. ¿Cómo habrá sido esa oración? Con garra. Imagínate que ni siquiera se dirigió a Dios. ¿Se dan cuenta que ni siquiera la Biblia registra que se dirigió a Dios? Simplemente dijo, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Y ¡pum! El cielo se cerró. ¿Se dan cuenta que muchas veces ni siquiera sabemos orar? La Biblia no registra que Elías haya orado a Dios, que le haya pedido a Dios. Él dijo, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que yo digo que a partir del día de la fecha el cielo se cierra. No va a haber lluvia, no va a haber rocío por los próximos años. Y ¡pum! Se cerró el cielo y durante 3 años y medio, lo acabamos de leer, no hubo lluvia. No pasó absolutamente una gota del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque el tipo era un hombre de oración ferviente. Era un
un hombre de oración, era pasional. El tipo cuando oraba, oraba. Entendía el poder que radica en la oración. Elías no se dirigió a Dios, no le dijo: Dios, mira, yo te pido ahora en el nombre del que vendrá, te pido que cierres el cielo acá porque estos están todos rebeldes, no saben, unos locos bárbaros. No. Él agarró y dijo: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que a partir de hoy no llueve más hasta que vuelva a hablar. ¿Por qué? Porque Elías entendía que la fe viene por oír a Cristo, y la fe tiene que ver con la palabra que yo declaro conforme a lo que oí de Cristo o lo que oí de Dios. Por eso lo primero que el diablo hace es robarte la fe, la palabra. Te roba la palabra y te va debilitando en la fe. Entonces vos venís el domingo, escuchás la palabra de que Dios va a responder tus necesidades, y como no lo pusiste en práctica, en la semana te vas debilitando. Y la intención que Dios tenía con la palabra que trajo, vos no la podés ver en lo cotidiano reflejado. ¿Por qué? Porque la palabra se pierde, se ahoga. En la parábola del sembrador vemos que la palabra muchas veces es ahogada por las cosas cotidianas, por los afanes. Entonces Elías se para y dice: a partir de hoy no va a haber lluvia. A partir de hoy no va a haber lluvia. Estoy hablando en nombre de aquel en cuya presencia estoy. Vive Dios en cuya presencia estoy, que no va a llover. Y no llovió, evidentemente. Dios estuvo de acuerdo. Muchas veces nosotros tenemos la necesidad de volver a orar porque quizás no estamos orando fervientemente como sí lo hacía Elías. Hirviendo, en estado de ebullición. Entonces viene un problema y en lugar de nosotros darle una orden: basta, te vas, en el nombre de Jesús, sentimos la necesidad: bueno, voy a orar. Hacemos todo un protocolo porque sentimos la necesidad de ir a Dios, cuando quizá Dios lo que me está pidiendo, lo que está esperando es que le hables al problema, que le ordenes en el nombre de Jesús que se vaya. ¿Se dan cuenta que hemos complicado mucho las cosas que tienen que ver con la fe? Por eso la fe muchas veces no tiene resultados. Declaramos un montón de cosas y la fe no tiene fruto. ¿Por qué razón? Porque no estamos entendiendo el espíritu de la palabra. Cuando venga el problema, no tenés que hacer un ayuno 24/7, 365. Ayuno hasta que esto se vaya. No, dale la orden. Si ya oraste en la mañana, dale la orden. Cortala acá, en el nombre de Jesús. Elías no oró a Dios. Elías simplemente se paró y dijo: vive Dios, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que a partir de este día no llueve más acá. Y no llovió. ¿Por qué razón? Porque tenía una vida de oración. ¿Cómo era la oración? Ferviente. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Hervía Elías. Por eso era el profeta del fuego. Porque estaba ardiente en el espíritu. No tenían que convocarlo para que, bueno, ahora vamos a orar. Cuando enfrentó a los profetas de Baal, simplemente se burlaba de los profetas. Muchachos, hablen más fuerte, griten, porque quizás su Dios esté durmiendo. Y este agarró, preparó el altar, puso mucha agua, y dice que terminó de armar todo y cayó fuego del cielo que consumió hasta el agua que había alrededor. ¿Por qué? Porque su vida, era una vida de oración. Y oraba fervientemente. Significa también con entusiasmo, con una gran pasión, con una gran devoción, con convicción. A veces no tenemos resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos convicción. Estamos luchando en nuestra mente entre dar la orden, entre decir ciertas cosas. Creemos que tenemos que acomodar la oración para que suene más espiritual a los ojos de Dios, al oído de Dios, y entonces lo podamos de alguna manera impresionar y digan: che, terrible oración se mandó este. ¿Cómo no le voy a responder? ¿Cómo es tu vida de oración?
¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es ferviente, llena de entusiasmo? ¿Vamos a orar con la convicción de que Dios nos va a escuchar? ¿O es una oración, una vida de oración raquítica, carente de poder? ¿Sabes por qué muchas veces no vemos resultados en nuestra vida? Simplemente por eso. Porque no tenemos una vida de oración ferviente, hirviendo en el Espíritu. Dice el libro de Hechos que cuando Pedro cayó preso, la iglesia hacía oraciones fervientes a Dios por él. Por eso Pedro fue liberado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sabes por qué no vemos milagros frecuentes como sucedía en la iglesia primitiva? Por esa razón. Porque la iglesia oraba. La iglesia primitiva entendió el poder que residía en la oración. Y oraba y oraba. Che, cayó preso fulano, vamos a orar. Y oraban fervientemente. Señor, vos vas a romper esto, que se abren las puertas de la cárcel. Señor, me envía ángeles. Y entonces escuchaba con claridad la voz de Dios. Y se movía según lo que Dios les hablaba. Por eso trastornaban el mundo entero. La oración tiene que dejar de ser para nosotros una tarea para empezar a hacer algo que de verdad a nosotros nos envuelva a tal punto que no nos movamos hasta que Dios nos dé la orden de movernos. Tiene que dejar de ser una tarea. No voy a orar para decir, si llegan a preguntar el domingo quién oró, yo puedo decir, yo oré esta semana. No tiene que ser una tarea, tiene que ser parte de nuestra dinámica de vida. Amén. Porque si yo lo veo como una tarea, me va a costar orar. Toda la vida nos ha costado este tema de la oración porque lo hemos visto como una tarea. No, tengo que orar. Y entonces, claro, se torna una tortura estar una hora de rodillas o como sea que estés orando. Se transforma en una carga enorme. Pero no nos damos cuenta que el secreto de nuestra victoria, de nuestros triunfos, se dirime en ese lugar secreto. Si no tenemos vida de oración, nuestra vida espiritual es una vida raquítica, chata, vacía, carente de poder. Esa es la realidad. Por eso tenemos la iglesia, en general hablo, la iglesia por estos tiempos se ha llenado de actividades, pero ha descuidado el lugar secreto. La iglesia por lo general no ora, y cuando ora lo que hace el Señor, te pido que me proveas para comprar el kilo de papa que necesito para esta noche, para el puchero, te pido que bendigas al perro, al gato. Oramos por nosotros, por nuestras cosas. Y yo no veo nunca, en ningún momento, veo oraciones basadas en las cosas de la gente que tenía necesidad. Jesús dijo, lo vimos la semana pasada, tu Padre sabe de qué cosas tenés necesidad. Punto. Fin del discurso. Descanso en vos, Señor. Vos tenés cuidado de mí. ¿Amén? Porque si no, eso te desenfoca de lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Lo prioritario. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios sabe que si vos estás perturbado en la mente por alguna cosa que ocupa tu mente, no vas a poder ser efectivo en la tarea que Él te asignó. ¿Sí? Por dos razones no suceden milagros por estos días. Primero, no hay fervor en la oración. Tenemos oraciones debiluchas, repetitivas. Por eso Jesús dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque ellos repiten y repiten y repiten y repiten. Eso es rezar. Repetir oraciones, palabras. Y porque la mayoría de las oraciones están centradas en nosotros mismos, en nuestras necesidades, y nunca oramos, por ejemplo, para que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. La iglesia primitiva, cuando alguno de los discípulos caía preso, decía, Señor, mirá las amenazas, pero concédenos más de nuevo. Concédenos más de nuevo. Mientras predicamos, vos extendé tu mano y que se hagan milagros, señales, prodigios y maravillas. Por eso oraba la iglesia. No oraba por las cosas de ellos.
La iglesia primitiva, lean el libro de Hechos, no oraba por cuestiones que muchas veces nosotros hemos priorizado. Te pido que me bendigas en esto, te pido que me bendigas en esto. No. Señor, mirá las amenazas, mirá todo lo que están diciendo. Lo único que pedimos es danos más de nuevo. Y mientras tanto, mientras predicamos, vos extended tu mano para que sucedan milagros. Amén. Esa tiene que ser nuestra oración. Porque si no, no hay poder en la vida de la iglesia. Si no, no hay vida del Espíritu. Si oramos todo el tiempo por nuestras necesidades, descuidamos lo prioritario que para Dios es la gente. Por eso Dios te cambia el enfoque y te dice, no te preocupes por las cosas materiales, por las cosas del día a día. Ocupate de mi reino y todo lo demás va a venir como añadidura. Ocupate de mi reino. Ahora, durante esos 3 años y medio, volvamos con Elías, en que no hubo lluvia, Elías tenía que vivir. Elías tenía que vivir, tenía que atravesar ese periodo. Ahora, ¿cómo lo sostuvo Dios? Vamos a ver 3 momentos en los que Dios le proveyó a este profeta, a este hombre, de manera milagrosa a pesar de no llover. Número 1, Primera de Reyes 17, 2 al 6. Primera de Reyes 17, 2 al 6 dice: y vino a él palabra de Jehová a Elías, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía ¿de qué? Del arroyo. Primera provisión milagrosa. En tiempos de crisis, ¿vos querés ver la provisión de Dios? ¿Amén? Tenés que seguir las directrices de Dios. Porque Dios le dijo: Elías, no va a llover, es verdad. Estoy de acuerdo con tu palabra. Voy a respaldar tu palabra. Ahora, seguí atentamente lo que te voy a decir. Andate al lugar que te voy a decir y te vas a quedar ahí. Y yo, dice Dios, he mandado a los cuervos que ahí te den de comer. Y los cuervitos iban por la mañana y por la tarde, le llevaban pan y carne al domicilio que ya habían sido previamente notificados que tenían que ir. ¿Sí? Y no le faltó nada. Segundo momento donde Dios le provee al profeta de manera milagrosa. Primera de Reyes 17, 8 al 10. Primera de Reyes 17, 8 al 10. Dice: vino luego a él, porque ya el periodo en el lugar donde Dios lo había mandado se estaba terminando porque el arroyo se había empezado a secar. Y Dios, que está informado, cuando te da una palabra, sabe: si yo lo dejo acá se me va a deshidratar, se me va a morir y me quedé sin profeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. Se terminó tu estadía acá, Elías. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado ¿qué? Orden. A los cuervos Dios les dijo: les ordeno que vayan a este lugar y alimenten a este hombre. Ahora Dios, que está informado de todas las cosas, sabe cuáles son tus necesidades, se mueve de esa manera sobrenaturalmente y dice: le di una orden a una mujer viuda para que te sustente. Entonces, ¿qué hace Elías? Se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta. Ese es Dios. Mirá qué maravilloso que es Dios, qué espectacular que es tu Dios. Hace todos los contactos de manera sobrenatural, y vos vienes y te dice: movete para allá. Sí, allá, listo, vamos para allá. Y allá encontrás lo que Dios tenía preparado para vos. Dios es el que genera los contactos. Cuando nosotros obedecemos, es Dios el que da órdenes. Hace que las cosas sucedan. Tercer momento. Primera de Reyes 18, 1 al 4. Ahí nomás.
Pasados muchos días, dice, Primera de Reyes 18, 1 al 4, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, ya se estaba por terminar la sequía y la falta de lluvia, diciendo, ve, muéstrate a Acab. Acab era el rey que estaba gobernando por aquellos días, cuya mujer era Jezabel, y Dios dice a Elías, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a dónde? A Acab. Y el hambre era como grave en Samaria. ¿Le había faltado algo a Elías hasta ahí? No. Mirá lo que sucede ahora. Versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahí llegó Elías. Se terminó el tiempo en el arroyo. Dios ya hizo el contacto para que vaya a Sarepta. Ahí va a encontrar una viuda que lo va a sustentar durante un tiempo. Y cuando se termine ese tiempo, Dios lo va a llevar de vuelta a otro sitio. Pero nada le faltó al profeta, a ese hombre, durante 3 años y medio. ¿Por qué? Porque aprendió en plena crisis a escuchar la voz de Dios. Aprendió en plena crisis a escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa diagnóstico? Diagnóstico significa básicamente a través del conocimiento. Proviene de una palabra griega, diagnostikos, que significa a través del conocimiento. Tiene que ver con el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Por ejemplo, un médico. El médico, cuando vos lo vas a ver por alguna dolencia, te hace un diagnóstico. A través del conocimiento, él diagnostica qué es lo que te puede estar sucediendo. ¿Sí? Todos hemos ido en algún momento al médico y todos hemos recibido un diagnóstico. ¿Dónde te duele? Te duele acá. Y bueno, probablemente tengas alguna conforme a lo que él estudió, conforme al conocimiento previo, él hace un diagnóstico. O un economista. Bueno, en Argentina somos todos economistas, ¿viste? Todos diagnosticamos, no, se viene la hecatombe, la apocalipsis, se viene... Todos somos especialistas, pero un economista que estudió de verdad, diagnostica, pronostica, no. Lo que pasa es que teniendo en cuenta esto, más teniendo en cuenta esto, y de acuerdo a lo que estudié, de esto y aquello y lo otro, después pueden suceder esto. ¿Sí? Un diagnóstico. El diagnóstico es a través del conocimiento. ¿Va? ¿Qué significa pronóstico? También es una palabra que tiene raíces griegas y significa enunciado de lo que es probable que ocurra en el futuro. Enunciado de lo que es probable que ocurra en el futuro. Es decir, es algo que se habla sobre la base de un diagnóstico, es algo que se habla acerca de lo que puede suceder en el futuro. Si miramos la historia de Elías, él dijo durante 3 años o durante un tiempo no va a llover. Ese es el diagnóstico, ¿o no? No va a llover, no va a haber lluvia. Por lo tanto, el pronóstico indica que puede haber gente que muera de hambre. No va a haber lluvia, por lo tanto no va a haber fruto, no va a haber cosecha, no va a haber animales. Se van a perder muchas cosas. Ese es el pronóstico. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ese es el diagnóstico y el pronóstico. Ahora, Elías, por ser quien era, por ser hijo de Dios, por escuchar la voz de Dios, él podía plantarse y decir, no. Ese es el pronóstico para ustedes que no escuchan a Dios. Para mí, aunque el diagnóstico sea igual al de ustedes, el pronóstico es otro. ¿Por qué? Porque el que escucha a Dios corre con ventaja. ¿Por qué razón? Porque el que escucha a Dios, lo escucha decir a Dios, nada te faltará, yo soy tu sustento, yo soy tu pastor. Es verdad que hay crisis afuera, pero habrá para aquellos que no están en Cristo. A mí nada me va a faltar. Y si Dios tiene que mover cuervos, tiene que tocar viudas,
tiene que tocar a los... Abdías era alguien, un funcionario público. Si Dios tiene que tocar a cualquiera de esas tres personas para sustentar mi vida, lo va a hacer, porque Él es mi Dios. 3 años y medio se podría haber muerto, incluido Él, pero nada le faltó. Nada le faltó. ¿Sí? Pronóstico. Un pronóstico es la declaración de aquello que luego de un diagnóstico se cree que ocurrirá. Hace unos días tuvimos elecciones acá. No, si gana este, volamos todo. No, si gana este otro, si gana este otro, y todo el mundo se convirtió en agorero. Todos pronosticamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué pronóstico queremos tener nosotros? ¿El del hombre que te llena de ansiedad, de angustia y de dificultades? ¿O el pronóstico de Dios, que te da paz en medio de la crisis, que te sostiene en medio de la crisis? ¿Vos te crees que Elías no sabía que también lo iba a afectar a él? La sequía, la falta de agua, la falta de lluvia. Pero con la misma certeza con la que se paró a declarar, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por el próximo tiempo, también en su interior él tenía la certeza de saber que Dios no lo iba a dejar. Hay problemas económicos, diagnóstico. Es probable que empiece a suceder que haya menos clientela, que haya menos trabajo. Diagnóstico, pronóstico. ¿Sí? Ese es el pronóstico de la gente que no tiene a Cristo. El pronóstico de los hijos de Dios tiene que ser: hay crisis, bendita oportunidad. Voy a crecer más que antes. Porque si no, no hay diferencia. No vale la pena que sigamos a un Dios que no marca la diferencia en la vida de sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? Estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, realmente nos podemos sostener en medio de la crisis. No escuches a los agoreros de turno. No escuches a los que dicen no se puede. Esa es tu situación, es tu pronóstico. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra sabía que este tiempo iba a venir para Argentina. Y Dios sabe que tiene hijos suyos a los que debe sustentar. Y Dios, como buen padre que es, no te va a dejar. Estas dos palabras parecen ser lo mismo, pero evidentemente no lo son. El diagnóstico es lo que nos conduce a realizar un pronóstico. ¿Qué estás pronosticando para tu vida el próximo tiempo? ¿Qué estás pronosticando? El análisis excesivo acerca de un asunto es lo que nos lleva a la parálisis. Analizamos tanto, demasiado las cosas que no hacemos nada. No hago esto porque me da miedo, no hago esto porque me da miedo, no hago esto porque esto, no hago esto porque esto. Y todo el tiempo te vas a encontrar con gente que analiza demasiado las cosas y por eso se paraliza, no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a hacer lo que se conoce como futurología. Los futurólogos, los que empiezan a hablar, los que predicen el futuro. Lo que lees en tu presente te lleva a declarar lo que estás declarando acerca de tu futuro. ¿Qué estás leyendo en tu presente acerca de tu futuro? Es increíble, pero a veces Dios nos está diciendo: agárrate de mi palabra, y lo que menos hacemos es agarrarnos de la palabra de Dios. Les contaba la vez pasada que terminaba de predicar en una iglesia donde había hablado de que es necesario calibrar nuestro oído con lo que Dios está hablando, y terminó la reunión y una señora en 2 minutos, en 3 palabras, desbarató todo lo que habíamos estado hablando durante media hora, 40 minutos. No, porque está complicado, porque vivimos en la Argentina, porque todo bien con las cosas espirituales, pero estamos en la tierra y qué sé yo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto?
Es lógico que esa gente, cuando mira hacia adelante, vea tragedia, catástrofe, desastre. ¿Sí? ¿Qué estás pronosticando acerca de tu futuro? ¿Qué estás declarando acerca de tu futuro? Viene la hermana Ruperta y te dice, tengo problemas económicos. ¿Qué predice? Que va todo rumbo al desastre, a la quiebra. Esa es la hermana Ruperta. Se congrega en otra congregación. Gracias a Dios. Viene el corchito y te dice, mi hijo está rebelde. ¿Qué predice? Que su hijo va a terminar mal, en las drogas, en cualquier cosa. Ese es el pronóstico del corchito, no tiene que ser el tuyo. Corchito, un vecino, ¿sabes? Siempre lo tengo presente. El país está difícil, dice otro amigo mío, Poroto. Y le sale el futurólogo que lleva adentro, vamos camino a ser Venezuela. Va a suceder lo mismo del 2001. Eso dicen los agoreros de turno, que muchas veces se sientan en las iglesias cristianas. Dicen tener fe, pero la fe para lo que les conviene. Vamos camino a ser Venezuela, vamos a repetir lo que pasó en el 2001, y así podríamos enumerar muchísimos ejemplos más. ¿Qué estás diagnosticando? ¿Qué estás pronosticando para tu futuro, para tu familia, para tus hijos? Diagnóstico o análisis nos lleva a pronosticar lo que creemos que va a suceder. No me va a alcanzar la plata este mes, así que no cuenten conmigo. Ya estás pronosticando lo que va a suceder el próximo mes. Entonces tu fe, en lugar de agarrarse del Dios que todo lo puede, que atraviesa crisis y provee igual, en lugar de sostenerte en la palabra de Dios, vos estás pronosticando que no vas a poder vivir el próximo mes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Qué estás pronosticando para tu futuro? ¿Qué estás pronosticando para tu iglesia? ¿Qué estás pronosticando para tu economía, para tu familia? ¿Qué estás pronosticando? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás profetizando? Quizá esa sería la palabra también que podemos reemplazar. En lugar de pronosticar, ¿qué estás profetizándote para el próximo tiempo? ¿Qué estás hablando? Elías se paró y dijo, por los próximos años no va a haber lluvia en este lugar por mi palabra. Un hombre que hervía en el espíritu. ¿Qué estamos declarando el próximo tiempo? Guarda, porque de lo que vos declares, así se va a vestir tu futuro. Si nosotros declaramos muerte, no esperemos que haya vida. Si nosotros declaramos escasez, no esperemos que haya abundancia. Si nosotros declaramos derrota, para el próximo tiempo no esperemos que Dios nos dé la victoria. Estamos profetizando, estamos pronosticando todo lo contrario. El excesivo análisis lleva a la parálisis. Por eso hay gente que dice, qué linda palabra. Y queda ahí, qué linda palabra. Qué lindo lo que dijo. Pero queda ahí porque después se pone a evaluar. Se pone a evaluar, ¿me conviene emprender? ¿Tenés una palabra de Dios? Sí, dale para adelante. ¿Me conviene hacer esto? ¿Tenés una palabra de Dios? Sí, dale para adelante. Hay crisis en el mundo, ¿sí o no? No la vamos a negar, hay crisis. Hay crisis desde que la humanidad decidió desvincularse de Dios. Hay crisis en la Argentina hace décadas. Siempre le cuento a mis hijos lo que pasó en el 2001. Y obviamente que te llena de tristeza pensar en aquellas situaciones que se generaron. Pero hoy me doy cuenta que Dios no dejó de estar presente. Y si atravesaste una crisis, 2, 3, vas a poder con la que sigue. Sobre todo si tenés una palabra de Dios. Porque el Dios que te formó, el Dios que te llamó no se olvida.
de tu vida. Dios no hace la vista gorda y mira para otro lado. No se hace el distraído. Dios no juega a las escondidas con sus hijos. Dios quiere mostrarse. Amén. Si no hay lluvia, habrá problemas en todos los sectores del pueblo. Diagnóstico y pronóstico van juntos. Si no hay esto, vamos a tener este problema. Ahora quiero que veamos algunas cuestiones un poquito más acerca de esto que estamos hablando. Número 1, en todas las situaciones hubo una palabra de Dios para Elías. ¿Sí o no? En todas, en las 3 historias que leímos hubo una palabra de Dios para Elías. Hubo una orden y hubo un acto. Elías hace esto y Elías iba para allá. Elías a la derecha, Elías iba para la derecha. Ese es el secreto para que podamos ser bendecidos en este tiempo de crisis. Escuchar lo que Dios dice, no lo que te dice tu vecino, el carnicero, el verdulero, no, lo que Dios me está diciendo. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? Porque ese fue uno de los secretos por los cuales Elías fue bendecido. Porque obedeció. Elías, movete para allá. Vamos para allá, Señor. Ahora para adelante. Y va para adelante. ¿Sí? Dios le habló al profeta diciéndole lo que tenía que hacer y él lo hizo. En medio de la crisis, Dios trae una palabra a tu vida para que hagas. ¿Para qué? No para que razones, no para que evalúes, sino para qué. Para que hagamos, para que hagas. Y de ello va a depender nuestro éxito en medio de este tiempo. De la obediencia a la que Dios nos pide. Dios venía y le decía, apartate de aquí y escondete en el arroyo. Elías hacía lo que Dios le decía. Y entonces Dios ahí le llevaba la bendición. ¿Sí? Viene después y le dice, Elías, vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí porque yo ya le di la orden a una mujer, una viuda, para que te sustente. Entonces, ¿qué sucede? Amén, Señor. Voy para allá. Y ahí venía la mujer, sí lo hace, estimado profeta, sí lo hace, estimado Elías. ¿Sí? Y en el tercer caso viene Dios y le dice, ve y mostrate a Acab. Y Elías se mostró ante Acab y el resultado fue que se encontró con un Abdías que también lo cobijó y junto con él cobijaba a otros profetas. Les daba pan y les daba agua. ¿Sí? Lo primero que Dios me quiere enseñar y te quiere enseñar es humildad. ¿Qué cosa? Imagínate lo que es. Una cosa es que Dios mueva cuervos, ¿no? El cuervo es un animal sucio, carroñero. Cría cuervos, sí. Dice el dicho. Pero una cosa es que Dios utilice cuervos para bendecirte. Otra cosa es que Dios te diga, mira, acá a la vuelta hay una mujer viuda que apenas tiene para ella y para su hijo, que están esperando hacerse unas churrasquitas ahí, y morirse, porque ya no tienen esperanza. Y vos caes ahí al mediodía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué vamos a comer hoy? No, apenas tengo para mí, y después esto. No, pero primero háganme a mí. Tenés que tener humildad. Tanto el profeta para decir sí, Señor, y no empezar a debatir con Dios, pero es una locura, ¿cómo le voy a sacar lo poco a esta mujer? Es una locura. Y la mujer tiene que tener humildad para reconocer quién era ese hombre al que ella estaba sustentando. Complicado el asunto, ¿no? Una cosa es que Dios te diga, mira, acá a la vuelta vive un millonario que ya le di la orden de que te dé el cheque y vos vas, amén, no le doy ningún problema. Y otra cosa es que Dios te diga, hay gente de bajos recursos acá a la vuelta que te va a dar de comer durante un año. Qué difícil, ¿no? Tenemos que romper prejuicios, eso significa humildad. Romper prejuicios significa estar dispuestos a depender solamente de Dios.
Si miramos humanamente la historia, parece una locura que Dios te sostenga primero a través de cuerpos, después a través de una viuda y tercero a través de un funcionario público. Pero así lo hace Dios. Amén. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa del tiempo que viene? ¿Por qué te pones límites? Yo quiero que Dios me bendiga de esta manera. No, tranquila. Si Dios quiere mover un cuerpo para sustentarte, lo va a hacer. Si Dios quiere usar una viuda que pareciera que no tiene nada, Dios lo va a hacer. Si Dios quiere mover funcionarios públicos para abrirte puertas y generarte lo que vos estás necesitando, Dios lo va a hacer. Amén. A veces hay personas que se la pasan pidiendo a Dios por cosas que después no quieren, por las que después no quieren hacer lo mínimo, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Tu deber no es decirle a Dios cómo Dios lo tiene que hacer, tu deber es pedirle a Dios, Señor, acá estoy, hacelo como quieras. Amén. Hacelo como quieras, Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Le quita poder, le quita eficacia, le quita grandeza el milagro? No. Señor, hacelo como quieras. Si me querés bendecir a través de un cuerpo, gloria a Dios. Si lo querés hacer a través de una viuda, gloria a Dios. Si lo querés hacer a través de un funcionario público, gloria a Dios. El milagro es igual de grande. Tenemos que romper los prejuicios. Tenemos que romper los prejuicios. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios, la segunda parte, Dios que resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? A los humildes. Si Dios hubiese dicho no, Señor, todo bien, los cuerpos te lo acepto. Señor, todo bien. Con los funcionarios públicos te lo acepto porque tienen recursos, pero con la viuda no, se hubiese muerto a mitad de camino. Porque cuando Dios quiere hacer algo, no somos nosotros los indicados para decirle cómo hacerlo. Por eso tenemos que ir a la cruz y morir a nuestro yo. Todos los días, Señor, como vos quieras. Cuando quieras, donde quieras, como quieras. Amén. Porque si no, corremos el riesgo de no recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es gracia? Gracia, en primer lugar, ¿qué es? Favor. En primer lugar es favor. Dios nos da favor con la gente cuando somos humildes y cuando dependemos de Él. En segundo lugar, gracia tiene que ver con regalos. Dios mismo te hace regalos cuando te ve humilde, cuando te ve ahí dócil, cuando ve que dejas que Él sea en vos y no te querés imponer. Dios te hace regalos porque te ama. ¿Sí? Por eso Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Al soberbio dice que Dios lo resiste. Es como que Dios se pone acá y ejerce resistencia. Dios hace regalos a los humildes. ¿Sí? Amén. Cuando Dios nos ve orgullosos, Dios dice, no puedo hacer nada. Te miro, pero de lejos. Te miro, pero de lejos. No dejo de mirarte, pero te quiero lejos. ¿Sí? ¿Quiénes son los humildes entonces? Los que dependen de Dios en todo tiempo. Esta semana, ¿dependiste de Él en todo? Antes de hacer algo, ¿le consultaste a Él si era correcto hacerlo o no? ¿Preguntaste esta semana, Señor, ¿es correcto que haga esto? ¿Es correcto que diga esto? El humilde es aquel que depende de Dios en todo tiempo. En segundo lugar, humildad no es pensar y meditar en cuán bueno soy, sino no pensar en mí. Humildad no tiene que ver si soy bueno o cuán bueno yo soy. Humildad es no pensar en mí. ¿Sí? No es cuánto bien hago o no hago nada malo o trato de hacer lo que me parece bien.
esas son todas declaraciones que nada tienen que ver con la humildad, porque están apuntando nuestros esfuerzos y méritos. Pero cuando vemos el ejemplo de Jesús, que Él no consideró quién era para hacer lo que finalmente hizo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es humildad. Filipenses dice que Él no estimó siquiera quién era. Haya pues, dice, en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser como Dios, como algo a que aferrarse. ¿Sí? Miró al Padre y dijo, que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que tenemos que orar cada mañana. Señor, que este día no sea como yo quiero, que sea como vos querés. Y entonces vamos a ver el favor de Dios en todo lo que hagamos. No se aferró a lo que tenía o a quien era, se despojó de todo, dejó su gloria, dejó su trono, dejó todo por humillarse y morir en la cruz. El regalo de Dios para los humildes es más bendición, más milagros, más favor, más gloria, es ser levantados. ¿Por qué? Porque Jesús dejó su trono, se humilló, y después dice Filipenses capítulo 2, terminando la primera parte, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Es decir, que cuando nos humillamos somos levantados. ¿Sí? Ese es el regalo de Dios para los que se humillan. Y los que dice el Señor, dependemos de vos, que no sea como yo quiero, que sea como vos querés. Ese es el regalo de Dios. En segundo lugar, Elías, volvamos con Elías, dice, no volverá a llover sino por mi palabra. No dice por la palabra de Dios. No dice por la palabra de Dios. Muchas veces no vemos milagros porque no hemos entendido que Dios quiere usar nuestra boca. ¿Qué quiere usar Dios? ¿Qué quiere usar Dios? Tu boca, mi boca, tu boca. Pero ¿saben por qué? Ahora lo vamos a descubrir. Es fascinante. Dios quiere usar nuestra boca. Por eso Elías con toda autoridad dijo, no va a llover sino por mi palabra. Para un profeta, la boca era algo importante. ¿De qué serviría, por ejemplo, tener un taller y no tener las herramientas, no? Yo arreglo, pero ¿cuáles son las herramientas? Yo arreglo igual. Me lo van a mirar y decir, ¿cómo hace para arreglar las motos? No, tranquilo, acá tengo todas las herramientas. Para un profeta era similar, porque el profeta usaba su boca como herramienta para declarar lo que Dios estaba hablando. ¿Sí? El domingo cantamos y declaramos, Señor, eres grande, eres poderoso, todo lo puedes, hacer milagros, abres caminos. Pero el lunes estamos nuevamente declarando duda, queja, incredulidad, etc. Entonces, esa boca no puede ver o no puede ser usada por Dios para hablar lo que Él está hablando, porque hay queja, porque hay duda, porque hay incredulidad. Amén. Para que los milagros ocurran, tenemos que santificar nuestra boca. ¿Qué tenemos que hacer? Santificar nuestra boca. No podemos hablar fe un día y al otro día queja. No podemos hablar victoria un día y al otro día derrota. No se puede. Isaías 6, del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo que Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo ¿de qué? De labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, miren, ¿dónde ve Isaías al Señor? Según lo que leímos, ¿dónde lo ve? ¿Sentado dónde? En el trono. ¿Cómo era ese trono? Alto y sublime. ¿Sí? Ahora, ¿saben por qué mucha gente, muchos cristianos no pueden ver a ese Señor alto y sublime sobre ese trono alto y sublime gobernando? ¿Sabes por qué muchos no lo pueden ver? Porque están mirando a los Usías. ¿Sabes quién era Usías? Era el rey de turno por aquellos días. Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y mucha gente está creyendo por estos días que la solución al problema del ser humano, del argentino, va a venir del próximo político de turno. Equivocado. Tenemos que sacar nuestros ojos de Usías y mirar al que está sentado sobre el trono alto y sublime. El año en que murió Usías, dice el profeta Isaías, vi al Señor. Vi al Señor. Los gobernantes de turno, los que tienen el poder terrenal, Usías. Mientras nuestros ojos y esperanzas estén puestas en los políticos y los gobernantes de turno, no vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo, al que está sentado sobre el trono alto y sublime. No lo vamos a poder ver. ¿Sí? Usías no fue necesariamente un mal rey, fue un buen rey, eso dice la Biblia. Hizo lo correcto a los ojos de Dios, fue un rey sabio, así lo describe la Biblia, pero era un hombre, seguía siendo un hombre. Y las esperanzas del pueblo, incluido Isaías, estaban puestas en quien reinaba. Entonces Isaías en el capítulo 6 dice, en el año en que murió este hombre que era el gobernante de turno, pude ver recién al que está por encima del rey, al alto y sublime, al que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Versículo 2 dice, por encima de él había serafines, ángeles que tenían 6 alas, con 2 se cubrían el rostro. ¿Por qué razón se cubrían el rostro? Porque estaban delante de Dios y no podían verlo. Estaba prohibido que pudieran ver el resplandor de la gloria de Dios. Por eso se cubrían con 2 alas. Con las otras 2 se cubrían los pies y con las otras volaban. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se sabían inferiores, pero dice que están delante del Señor ahí, delante de ese trono, cantando de día y noche, ¿qué cosa? Santo, santo, santo. Cada vez que nosotros cantamos eso, los ángeles, o nos sumamos nosotros a los ángeles, ese es el canto que más resuena en los cielos. Santo, santo, santo. ¿Sí? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy ¿qué? Muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se declaraba hombre muerto. ¿Por qué? Porque él se consideraba un hombre de labios inmundos. Todos nosotros necesitamos una experiencia semejante a la de Isaías. Todos. Que nuestros ojos se abran para ver al Rey, al que está sentado en el trono alto y sublime. Todos nosotros tenemos que anhelar esa experiencia. Señor, no quiero nada más, lo único que me importa es verte.
contemplar tu belleza, tu hermosura. Amén. Ahora, Isaías dice, soy hombre de labios inmundos. ¿Por qué? Porque descubre la santidad de Dios. Descubre quién es Dios, cuál es su carácter y su esencia. Él es santo. Él es santo. Y se da cuenta de la inmundicia que había en él y apunta directamente a su boca. Ahora, para un profeta tener labios inmundos era algo terrible. ¿Sí? ¿Qué significa tener labios inmundos? En primer lugar, significa hablar desde el alma. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, eso es hablar con labios inmundos. ¿Por qué? Porque el profeta y el Hijo de Dios fueron llamados a hablar no lo que le parece a cada uno de ellos, sino lo que Dios está diciendo. En primer lugar significa eso. Tenemos que morir a eso. No se trata de lo que a mí me parece, se trata de lo que Dios determinó para este tiempo. Amén. Porque no es mi palabra, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, es lo que Dios dice, lo que va a producir milagros. No es mi palabra. Excepto que mi hablar, como dijo Elías, esté calibrado con el hablar de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que por mi palabra no habrá lluvia. ¿Sí? No, eso tiene que morir, porque en la medida que nosotros lo sigamos utilizando, eso es tener labios inmundos. Lo que yo pienso a Dios no le importa, lo que yo siento a Dios no le interesa, lo único que le importa a Dios es lo que Él me está hablando en este tiempo. ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo? En segundo lugar, tener labios inmundos es no hablar lo que Dios dice. El profeta, el trabajo del profeta es reproducir lo que Dios le dijo, no lo que él cree que debe decir, no lo que le parece. Cuando nosotros no hablamos lo que Dios nos habla, estamos siendo personas con labios inmundos. Por eso Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra. ¿Sí? Porque tenía su boca santificada. Elías tenía su boca santificada. Entonces tenía en su boca palabra de Dios. Porque era obediente, Dios lo respaldaba. Porque escuchaba a Dios y hacía según lo que Dios le pedía. ¿Se va entendiendo? Dios le dijo a Jeremías, si entresacares lo precioso de entre lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo inmundo, si separás lo inmundo que todavía hay en tu boca, Jeremías, entonces volverás a ser como mi boca. La boca determina lo que hablamos, determina gran parte de nuestras victorias o de nuestras derrotas. Si hablamos mal, atraemos maldición. Si hablamos bien, entonces Dios se pone de acuerdo, nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios y la bendición de Dios corre. Por eso es importante que nosotros santifiquemos nuestra boca, nuestro hablar tiene que sufrir un cambio. No podemos cantar hoy, todo lo puede, Señor, eres milagroso, haces cosas extraordinarias y mañana estar en derrota. No podemos. No podemos. Nada me separará del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Porque si no estamos viviendo mal. Si un problema temporal y pasajero me puede hacer perder la fe, entonces yo tengo que revisar qué estoy creyendo. ¿Sí? Viene el problema y tengo que declarar lo que Dios dijo. Señor, tu palabra me dice que nada me va a faltar. Fin de la discusión. Y creo y camino en esa palabra. Y viene el problema, viene la vocecita del diablo a susurrarte, mirá que está todo mal. Para los que no tienen fe en mi Señor. Mi Señor me dijo que nada me va a faltar. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Se terminó la pelea.
¿Sí? En tercer lugar, ya termino, no hablar fe es tener labios inmundos. La fe no es algo accesorio que yo adquiero después que me hice creyente. Tomé un curso, entonces ahora sí, adquirí fe. La fe tiene que ser la expresión de una naturaleza nueva que viene a nosotros. ¿Sí? Entonces todo lo que hacemos y todo lo que decimos, lo hacemos y lo decimos por fe y en fe. Me muevo en fe, hago en fe. No es que digo, tengo este problema, ahora voy a usar la fe. No, todo lo que hago es en y por fe. ¿Sí? Ahora, cada vez, fíjense esto, cada vez que los discípulos le pidieron al Señor que les aumentara la fe, lo que hizo Jesús fue simplemente decirles, muchachos, hablen la palabra, confiesen la palabra. No les dijo, bueno, vengan que les voy a dar un curso de 5 semanas para que aprendan a adquirir más fe. Les dijo, simplemente díganle a la montaña que se echa al mar, y la montaña, ¿qué va a hacer? Se va a echar. Entonces nosotros tenemos todos los recursos y herramientas para hablar en fe, para vivir en fe. No podemos no vivir en fe. Cuando venga el problema, tenés que dar una orden, hablar al problema en el nombre de Jesús, te secás, punto. Porque la fe es nuestra esencia. ¿Sí? La fe es nuestra esencia. Jesús no les dijo cómo aumentar la fe, les dijo, hablen la palabra. Y cuando no hablamos fe, estamos manifestando labios inmundos. La queja, la crítica y la murmuración son señales de labios inmundos. Tenemos que aprender a santificar nuestro hablar. En cuarto lugar, hablar palabras ociosas es tener labios inmundos. Mirá lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Por tus palabras, dice, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llama a hablar ¿qué? Fe. Cada vez que nosotros no hablamos fe y hablamos otra cosa, esa palabra opera en contra nuestra. Palabras ociosas son aquellas que carecen de propósito, que carecen de fruto, que carecen de efectividad, palabras que están corrompidas. Esas son las palabras ociosas. Cuando hablamos algo que no produce fruto para la gloria de Dios, eso es una palabra ociosa. Y dice Jesús que de esa palabra ociosa, de esa palabra que no produjo fruto alguno, vamos a dar cuenta ¿cuándo? El día del juicio. Yo te enseñé que tenías que hablar fe. Yo te enseñé que tenías que santificar tus labios. Y a pesar de eso, seguiste criticando, seguiste quejándote, seguiste murmurando. Esas palabras son palabras ociosas. Y de esas palabras daremos cuenta el día del juicio. Cuando hablamos algo que no está de acuerdo a lo que Dios nos enseña, estamos hablando palabras ociosas, y de esas palabras daremos cuenta el día del juicio. ¿Sí? Por eso Isaías dice, soy hombre de labios inmundos. Evidentemente, o tenía queja, o tenía crítica, o tenía murmuración, o no hablaba en fe. Evidentemente su hablar era ocioso. Lo cierto es que Isaías dice, tengo labios inmundos, mis labios, mi hablar está contaminado, está corrompido. Hablo cualquier cosa, cualquier cabeza de pescado, menos lo que Dios me está diciendo que hable. Palabras ociosas.
¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, eso es lo que nosotros necesitamos revisar. Por eso muchas veces no podemos ver la obra de Dios en medio nuestro. Por eso muchas veces pedimos milagros a Dios y Dios no responde. ¿Por qué razón? Porque nuestros labios están contaminados. Nuestra boca está contaminada de inmundicia. Venimos el domingo, cantamos el Señor todo lo puede, pero el lunes estamos nuevamente hablando mal. Entonces Dios dice, no voy a obrar hasta que tus labios no se santifiquen. Porque yo no te llamé a hablar maldición, no te llamé a hablar mal, te llamé a pronosticar, a profetizar bendición. Lo que diga, lo que yo te diga, que digas, eso es lo que vas a decir. ¿Sí? Elías dice, no lloverá nuevamente hasta que yo lo diga. Cuando tu boca y mi boca está santificada, entonces tenemos todo el respaldo de Dios para pararnos frente a la situación que sea y decirle, no va a llover hasta que yo lo diga. Porque nuestra manera de hablar será la manera de hablar de Dios. ¿Sí? Solamente cuando nuestra boca es santificada hay palabra de Dios en nuestra boca. Ruego a Dios que realmente nuestro próximo tiempo sea un clima de milagros constantes. Pero para eso nuestra boca tiene que cambiar. Para eso nuestra boca tiene que ser santificada. ¿Sí? Amén. Decí conmigo, hay un milagro en mi boca. Hay un milagro en mi boca. Entonces, chao queja, chao crítica, chao murmuración, hay un milagro en mi boca. Señor, toca como hiciste con Isaías, toca mi boca con ese carbón encendido del altar, santificala, y a partir de ahora nos vamos a disponer para ver milagros y cosas extraordinarias, porque Dios no ha dejado de hacer milagros. Lo que pasa es que los milagros tienen mucho que ver con nuestra manera de hablar. Si nosotros hablamos mal, no vamos a ver milagros. Nosotros tenemos que pararnos firmes y declarar lo que Dios está declarando. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. En el cielo no hay enfermos. En el cielo no hay problemas. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay crisis. Eso es lo que tenemos que declarar. Firmeza. ¿Sí? Amén. Vamos a tener para prestarle a otros que están en necesidad. Vas a poder prestarle a otros que están en necesidad. Porque Dios te va a sostener y te va a bendecir. Yo lo creo. Dios ya hizo todos los contactos. Mandó a los cuervos, le habló a la viuda, le habló a los abdías. Los decretos ya salieron. Las órdenes desde el cielo ya salieron. Falta poquito para que la provisión llegue a tu mano. Amén. ¿Cuál es tu diagnóstico? Hay crisis, hay problemas, te cuesta llegar a fin de mes, hay deudas a cancelar, hay poco trabajo, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de salud. Dame el diagnóstico y te daré el pronóstico. No va a llover hasta que yo diga. ¿Eh? Eso es lo que vos tenés que declararte. Este problema no va a crecer, este problema es para la gloria de Dios. Eso es lo que vos tenés que declarar convencida. Mañana cuando se levante, lo primero que tenés que declarar, Señor, este día será para la gloria de tu nombre. Señor, y si algo está torcido, se tendrá que enderezar por mi palabra. Amén. ¿Saben lo que sucedió luego? Elías agarró y envió a su siervo y le dijo, andá a mirar a ver qué pasa. Elías se postró, dice, rostro en tierra, y lo mandó al siervo a que vea a ver si en el cielo se avisoraba, aunque sea 2 gotas. Y entonces vuelve el siervo y le dice, veo algo chiquitito, algo así, una pequeña nube, como la palma de una mano. Y entonces, ¿qué hace Elías? Le dice que lo envió 7 veces. Fue 7 veces. 7 veces. Pero cuando vuelve con el primer informe a Elías y le dice, veo apenas una nube chiquita, agarró a Elías y le dijo,
prepárate porque se viene una tormenta grande. Le bastó algo chiquitito a Elías para volver a declarar que se venía algo grande. Algo chiquitito, no necesitó ver mucho, ni siquiera fue él, fue su siervo. Pero con el informe que él recibió, le bastó para declarar: se viene una gran lluvia. No esperemos ver algo grande para declarar lo grande de Dios. ¿Estás viendo algo chiquito? ¿O no estás viendo nada? ¿Están viendo o no están viendo? ¿O están ciegos? Señor, abrirle los ojos a esto también. El año que murió el rey Usías dijo: vi yo al Señor. Si estás viendo algo chiquito, es todo lo que necesitas ver para creer y declarar y confesar que algo grande de parte de Dios viene. Eso es lo que necesitamos. Y yo te pronostico, en el nombre de Jesús, hay probabilidades de grandes bendiciones. Hay probabilidades de grandes bendiciones que ya vienen de camino, porque Dios determinó bendición y eso no podrá ser revocado. Nos ponemos de pie, por favor. Si estás viendo algo pequeño, dale gracias a Dios porque viene algo grande. Conectate con la palabra de Dios, conectate, persevera creyendo y declarando la palabra que Dios te dio. Hay órdenes divinas de bendición para tu vida. Hay personas a las que Dios ya les ordenó bendecirte. En los próximos días te vas a topar con ellas. De maneras locas, insospechadas, Dios te va a abrir puertas. Pero es necesario que santifiques tu boca. Deja de hablar queja, deja de hablar crítica. Usa tu boca para hablar lo que Dios quiere que hables en este tiempo. El pronóstico de los cielos dice que sos candidato o candidata para recibir la bendición de lo alto sobre tu vida entera.